De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al periodista económico que escribe en El País, en Política Exterior y en otros medios, don Fernando Barcila. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de estar en su programa. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros queremos hablar con alguien de que conozca de economía sobre el caso de Grecia, porque se habla tanto en los medios y con el tema está tan mezclado con la política, ¿no? Que es difícil saber exactamente qué es lo que pasa. ¿Por qué Grecia ha llegado a esta situación, señor Barcila? Bueno, esa es una buena pregunta, es decir, las cosas podían haberse hecho de otra manera, evidentemente, pero desde luego hay dos perspectivas para hacer las cosas. La perspectiva pues defendida por Estados Unidos, el Reino Unido, es decir, y una serie de países en el mundo, y la perspectiva europea muy enfocada, digamos, por la mentalidad alemana, por la mentalidad alemana sobre la economía. Es decir, igual que en Estados Unidos con el tema de los bancos, cuando estalló la crisis de Lehman Brothers y Lehman Brothers pues quebró o entró pues en barrena, pues y el gobierno de Estados Unidos, la administración Bush estaba en ese momento, decidió meter 700 mil millones de dólares al sistema, y con lo cual en 6 meses los bancos de Estados Unidos salieron de números rojos y empezaron, digamos, a repuntar, pues en ese momento en Estados Unidos nadie se preguntó si tenía que salvar a los bancos o no. Es decir, había que salvar a los bancos sí y sí, al margen de que sus ejecutivos hubieran cometido irregularidades. Había un incendio y había que apagarlo y no meterse en discusiones bizantinas sobre la culpabilidad y cosas de ese tipo. Bueno, pues cuando los griegos, el nuevo gobierno griego reveló, pues yo creo que era a finales del 2009 o por ahí, que el déficit no era el que era mucho más grande, pues los mercados entraron en pánico y la gente empezó a vender la deuda griega. Empezaron a deshacerse rápidamente la deuda griega, con lo cual la deuda griega, pues la prima de riesgo empezó a subir, y al final eso arrastró pues a todos los demás países dudosos que eran países periféricos, pues que aunque en algún caso como España no tuvieron una deuda muy elevada, la deuda española era el 60 o el 70%, la portuguesa era el 90 y pico. No eran deudas muy elevadas, pero de alguna forma, al ser economías mucho más débiles, pues la gente pues se asustó y el contagio de Grecia se arrastró al resto de esos países periféricos. ¿Podría haberse resuelto al principio? Sí. Si Europa hubiera tenido un banco central europeo con capacidad suficiente para intervenir en estos problemas como tiene pues Estados Unidos o Inglaterra, y el Banco Central Europeo hubiera empezado a comprar deuda griega, automáticamente hubiera asegurado la deuda griega, hubiera parado la venta de la deuda, y posiblemente a las pocas semanas el tema se hubiera resuelto o se hubiera estabilizado. Incluso el Banco Central Europeo hubiera podido vender esa deuda otra vez, incluso ganando dinero. Sin embargo, no lo hizo, sencillamente porque había una cuestión de forma, y es que el Banco Central Europeo no estaba autorizado a hacer ese tipo de cosas. Y por mucho que el señor entonces gobernador o presidente del banco quisiera hacerlo, no podía. Uh-huh. Y entonces se decidieron otras soluciones como los planes de rescate. Los planes de rescate, es decir, han sido muy criticados, sobre todo por los economistas anglosajones, porque al margen del mal resultado que han dado en Grecia, es evidente que han paralizado la economía europea durante 5 o 6 años. Es decir, nosotros tuvimos una crisis primera, que fue la crisis de la subprime,
que empezó, digamos, en el 2007-2008 y que en el 2009 estaba prácticamente resuelta. Y luego tuvimos la crisis de la deuda. Es decir, ¿y cuál fue la solución a la crisis de la deuda? Pues unos planes de ajuste que, de alguna forma, paralizaron la economía europea. Algo que, además, todos los economistas anglosajones sabían que iba a ocurrir, porque cualquier estudiante de economía de primer curso sabe perfectamente, no se puede hacer un ajuste cuando la economía está bajando o cuando la economía está estancada. Es keynesianismo, sí, pero el keynesianismo sigue siendo eficaz en algunas circunstancias. Se optó por esa solución. Se paralizó la economía europea. España, Irlanda y Portugal, después de unos esfuerzos tremendos, están saliendo, pero Grecia, que es un país con una economía mucho más débil, con una economía productiva prácticamente inexistente, no solo no ha salido, sino que está en una situación inmensamente peor, y además 6 años casi después de haber empezado el problema, y este sigue sin resolverse, y sigue además siendo un foco de inseguridad y de conflicto y de incertidumbre para el resto de la zona euro. Entonces, el fracaso, digamos, de la receta alemana en Grecia ha sido rotundo. Uh-huh. Pero siguen siendo los alemanes los que llevan la voz cantante en las negociaciones. Es decir, los alemanes, de alguna forma tenían sus razones, es decir, ellos consideraban que los países del sur de alguna forma se habían desequilibrado y que hacía falta un ajuste. Lo que pasa es que cualquier país, cuando hace un ajuste, al mismo tiempo que hace el ajuste del presupuesto, mantiene una serie de mecanismos para poder seguir o para poder compensar ese ajuste, como es la devaluación de la moneda, con lo cual, mientras cae el mercado doméstico, puede compensarlo con una ampliación del mercado exterior, o puede utilizar su Banco Central para asegurar el valor de la deuda y que no haya pánicos en los mercados. Los alemanes, de alguna forma, aprovecharon la situación de debilidad de los países del sur para obligarlos a unos ajustes competitivos que eran necesarios y que posiblemente ellos tenían razón y esos países quizás no los harían en otra circunstancia. Pero dentro de una situación de crisis no era el momento de hacerla, no era de ninguna manera el momento de hacerla. Me dice que los alemanes siguen teniendo la voz cantante. Bueno, ahora no son solo los alemanes, es decir, ahora son los alemanes y los propios países que han hecho el ajuste, que ahora se sentirían damnificados si se le dieran unas condiciones demasiado beneficiosas a Grecia, porque ellos dirán, bueno, nosotros hemos estado aquí 5 años haciendo un ajuste terrible y hemos hecho unos sacrificios tremendos y estamos saliendo, además, y hemos avalado la deuda griega y resulta que ahora a los griegos les van a resolver y el problema por las buenas. Por tanto, no son solo los alemanes ahora, es decir, ahora toda Europa de alguna manera está contra los griegos, porque también, y el origen del problema está en ellos, ¿no? De alguna forma ellos no han tenido la autodisciplina suficiente y la capacidad de reforma suficiente para resolver el problema. Pero yo aquí diría una cosa, si nos ponemos a culpabilizar y a buscar culpables y a buscar todo eso, al final no vamos a resolver el problema. Y el problema tienen que resolverlo porque han pasado 6 años y si seguimos así, pueden pasar otros 2, 3, 4, 5 y seguir en la misma tesitura. Uh-huh. Ahora, parece como que todos estos problemas estaban allí, pero latentes, esperando. Incluso estoy pensando en las propias características de la crisis española, que en cuanto se hizo patente de que había un problema que empezó en Estados Unidos, pero que llegó a España, aquí estalló en forma de la burbuja inmobiliaria y en otros países con otras características. Por ejemplo, en Grecia con el tema de las pensiones, ¿no? Pero eran problemas que ya estaban desde hace mucho en esas sociedades. Bueno, claro, esa es una de las razones de que había que estabilizar estas economías, ¿no? Pero vamos a ver, no son las únicas economías que había que estabilizar.
Es decir, la economía italiana y la francesa tampoco están en muy buenas condiciones, ¿no? Es decir, la economía francesa pierde fuelle continuamente y la italiana, pues, por el estilo. Y, sin embargo, no han sufrido el mismo problema que las demás. Es decir, ¿había que estabilizar estas economías? Sí, pero, es decir, obligar a los estados a reducir su gasto en un momento que la economía estaba en baja, estaba perdiendo potencia, el PIB ya estaba estancado, bajando, ha dado unos resultados mucho peores, es decir, ya ha sido una mala solución. Y además Alemania pues se empeñó durante años y años, porque el resto del mundo ha estado siempre en contra de las recetas de Alemania. Y yo creo que Europa ha perdido mucha fuerza y mucho prestigio en el mundo con esta crisis, porque se ha revelado incapaz de dar una solución inteligente a los problemas. Los alemanes tienen un modelo económico, tienen un modelo de pensamiento económico, pues que les ha ido bien a ellos, evidentemente, pero que no tiene por qué irle bien a los demás. Si han querido imponer su modelo al resto de la eurozona, y luego además aquí hay un problema. Si toda esta situación era nueva, porque surgió en medio de una zona, la zona euro, en la cual esto no había ocurrido nunca. Es decir, el euro, a fin de cuentas, llevaba 9 o 10 años, es decir, fue diseñado de una forma, pues, no digo errónea, pero con algunos defectos, lo cual también tiene su explicación. Es decir, es la primera vez en la historia que se crea una moneda, no para un país, sino para un conjunto de países, con economías muy divergentes, muy diferentes, con niveles de riqueza muy distintos, niveles salariales de productividad, con mentalidades pues de disciplina fiscal muy diferentes, y claro, además con un banco central maniatado que no tenía mecanismos para intervenir, y todo eso era nuevo, no se sabía cómo iba a funcionar. Se han hecho los ajustes pues es decir, en un entorno nuevo que nunca había existido. Y como les decía, no es lo mismo hacer un ajuste en un país que es totalmente soberano económicamente y puede manejar su moneda, su divisa externa, y devaluarla, y tiene su banco central, que en la zona euro. Y entonces esto era nuevo, y evidentemente esto ha sido un problema, porque Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, también es un país que tenía una deuda enorme y tiene una deuda superior al 100%, tenía unos déficits impresionantes, y sin embargo ha resuelto la crisis de una forma mucho más llevadera. Lleva varios años creciendo. ¿Por qué? Porque ha mantenido su moneda, la libra. Ahora los ingleses están contentísimos de no haber entrado en el euro, porque si hubieran entrado en el euro hubieran tenido problemas muy similares a los nuestros, los de Francia o Italia, que han estado todos estos años sin crecer. Es decir, Francia e Italia han crecido a tipos bajísimos, a ratios bajísimos. Sin embargo, los ingleses han podido crecer. Hay países de Europa del Este, pues que también han tenido problemas, como los bálticos o como la misma Hungría, o en un determinado momento, y sin embargo, al estar fuera del euro, han manejado sus problemas con mucho más facilidad. Con esto no quiero decir que el euro sea totalmente malo o que la gente deba destruir el euro. Lo que pasa es que y el euro para funcionar como moneda, tiene que disponer de todos los atributos que tiene que tener una moneda. Los alemanes se han negado porque de alguna forma siempre han entendido que el euro funciona como una moneda integral, con mecanismos de compensación y de transferencia, un banco central, es decir, al estilo de la Fed o del Banco de Inglaterra, es algo que ellos tendrían que acabar pagando. Es decir, ellos no están dispuestos a facilitar a que se cree ese euro, precisamente porque desconfían de la disciplina de los países del sur. Pero claro, si tú has creado una zona con una moneda y al final tú no confías en tus socios, entonces me parece que el futuro de esa eurozona es cuando menos dudoso, ¿no? Uh-huh. Ahora, la consecuencia o la conclusión de todo esto es que al final, un poco como
como, por simplificar las cosas, los pobres son los que pagan los platos. Los países más pobres. Yo no sé si los pobres son los que pagan los platos, es decir, yo creo que en el caso de Grecia es un país que ha hecho muy mal las cosas y que no debía haber entrado en la zona euro, bajo ningún concepto, nunca tuvo condiciones para entrar en la zona euro. Que nosotros en España hemos pagado los platos y en Portugal también, pues sí, porque no somos los únicos países que tienen desequilibrios. De hecho, si uno ve la deuda pública en el año 2010 de los países de la Unión Europea, ve que ni Portugal ni España eran los que tenían la deuda pública más alta. Es decir, la propia Alemania tenía más deuda que España, y Francia, e Italia, van muchos países del norte, Inglaterra, muchos, incluso a lo mejor Holanda, ahora no recuerdo exactamente, pero en el 2010 había un montón de países del norte de Europa que tenían una deuda pública más alta que la española o la portuguesa, y sin embargo no se vieran afectados porque su credibilidad era mayor al ser países más ricos. En cambio, los países del sur se vieran afectados porque los mercados de alguna manera estaban más tentados a desconfiar de su capacidad de resolución, y además porque evidentemente y el apoyo que recibieron del Banco Central durante años fue casi nulo. La conclusión, de todos modos, es evidente. Es decir, Grecia solo tiene dos opciones. Es decir, lo que es evidente es que a Grecia ya no se le pueden pedir más sacrificios, porque Grecia, haya hecho o no haya hecho todos sus deberes, es una economía que, digamos, ha caído un 25%. O sea, si no hay ninguna economía en la eurozona que le haya pasado eso. Es decir, los niveles de destrucción del tejido económico y industrial y empresarial griego es impresionante. Es decir, es evidente que los griegos han votado a Syriza porque han llegado a una situación pues en la que ya no pueden más, es decir, están al borde. Por tanto, ya no se les puede exigir más. Solo tienen dos soluciones: o Europa busca una solución que permita a los griegos empezar a recuperarse, y ahí yo creo que Tsipras tiene razón, es decir, hay que buscar una quita, hay que buscar una fórmula para empezar a crecer, para reducir la austeridad. O Europa encuentra una solución de ese tipo, o entonces llega a un acuerdo con Grecia para salir del euro. Yo sé que Europa tiene mucho miedo a que Grecia salga del euro, porque claro, es otra cosa que no ha ocurrido nunca. Nunca ningún país ha salido del euro. Por tanto, la gente no sabe qué puede pasar. Pero a lo mejor hay soluciones controladas para salir del euro. A lo mejor, pues, crear una segunda moneda paralela. No es la primera vez, hay muchos países latinoamericanos que utilizan dos monedas. Argentina, bueno, la utilizaba y tuvo un problema porque el dólar estaba pegado al peso argentino, pero hay países que utilizan libremente dos monedas sin que estén pegadas, y la gente pues utiliza las dos, es decir, utiliza una a lo mejor para comprar el café y utiliza el dólar para comprar un coche o para comprar un piso, ¿no? Por tanto, los griegos podrían reimplantar su propia moneda y vivir una etapa de transición con las dos monedas, con lo cual, si no sería una transición tan brusca. Pero yo creo que Europa solo tiene dos soluciones: o darle una salida a Grecia, que salga ya de la austeridad y empiece a crecer, o entonces sacarla del euro. No tiene más solución. Y luego, con respecto al euro, yo creo que el euro tiene que ser una moneda con todas las de la ley y con un banco central con todas las de la ley. Lo que no puede ser es una moneda a medias, que cuando llega un problema y el Banco Central no tiene capacidad para intervenir la deuda, para intervenir la moneda, para ayudar a los bancos, todo tiene que ser, digamos, consensuado, negociado, tardan meses en decidirlo, y mientras tanto los problemas se van deteriorando cada vez más. Yo creo que Europa ha dado una imagen pésima al mundo, una imagen de paralización, de incapacidad para tomar decisiones, de reuniones interminables, de discusiones sin fin. Yo creo que ha perdido mucho prestigio en el mundo. Bueno, señor Fernando,
Barciela, muchas gracias por habernos dado esta lección magistral de lo que está pasando. Cada uno nos hemos enterado en la medida de nuestras capacidades, porque la situación es muy compleja, pero lo que está claro como conclusión son estas dos salidas, o una Grecia dentro de Europa, pero entonces con una quita importante y con medidas que van más allá de la austeridad, o una Grecia fuera del euro y con unos mecanismos que fortalezcan al euro como una divisa plena, exactamente. Y seguir con la misma historia en Grecia no sirve de nada, es postergar el problema y además Tsipras lo ha dicho y tiene razón, yo no soy adepto de Syriza ni nada de eso. Claro, aquí hay un problema también político, pues la gente no quiere evitar que él se salga con la suya porque tienen miedo que potencien los movimientos como Podemos y tal, pero bueno, pero al margen de eso, pues o le dan una solución o salen, pero seguir así, no, porque vamos a seguir así durante muchos años y claro, la situación no va a mejorar, va a empeorar. Pues muchas gracias por habernos ayudado a ver un poco más claro este camino. Muchas gracias, señor Fernando Barciela. Gracias a ustedes.